Bueno, estamos recibiendo en nuestra casa, en nuestro estudio, al ingeniero agrónomo Sandro Raspo, que durante la semana pasada ha tenido la oportunidad de realizar una disertación en lo que fue el Congreso de APRESID, con un tema que está siendo candente en los últimos tiempos, como es el secuestro de carbono. Bueno, Sandro, muchas gracias por venir. Buen día. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, empecemos por esta Bueno, participación en el en Congreso de realidad APRESID, ¿no? Frente a tanta gente, más de 8.000 personas llegaron. sí, la verdad que sí. Tengo la suerte de que casi todos los años la gente de Apresid me invita y para mí es un premio al trabajo que uno hace todos los días, ¿no? Sos un estudioso en algunos temas. En realidad Sí. sí, hace muchos años que venimos estudiando el tema de... En realidad yo empecé estudiando los cultivos de cobertura, discutíamos con mi padre que cuando vino la agriculturización y la soja RR, yo siempre decía que esto no podía ser tan fácil. La salida de las vacas, de la ganadería, de los sistemas de producción, donde vos sacás las pasturas permanentes, que son las que hacen de buffer en el sistema de producción. Y bueno, entonces lo que empecé a proponer fue hacer cultivos de cobertura y mantener el suelo vivo todo el año. Cuando empezamos, desde ese punto de vista, empezamos a hacer eso, lo que hacíamos era cultivos de cobertura de invierno, entre un cultivo de soja y uno de maíz, o entre uno de soja y otro de soja, sembramos un cultivo de invierno que no tiene un aprovechamiento de dinero, pero sí tiene un gran impacto ambiental. Cuando empezamos a estudiar esto, nos dimos cuenta que a través de el sol, que es gratis, el agua de la lluvia y el dióxido de carbono que se encuentra en el aire, lo capturamos con las hojas de las plantas, lo mandamos a las raíces y es la manera de pasar el carbono de la atmósfera al suelo y de esa manera empezar a regenerar la materia orgánica que perdemos. Hablemos entonces de lo que significa el secuestro de carbono. Eso es el secuestro de carbono. Es sacar el dióxido de carbono del ambiente a través de la fotosíntesis de las plantas y meterlo en el suelo. El suelo es un gran sumidero de carbono y eso es lo interesante. Después hay miles de formas de capturar ese carbono. O lo capturás con una plantación de caña de azúcar, o lo capturás con una plantación con bosques, o lo capturás, como es en la llanura pampeana, con pasturas o con agricultura. El tema es que tenemos que hacer una agricultura eficiente y rentable, pero a su vez tiene que ser amiga del medio ambiente y amiga de la comunidad. Ese es el dato clave. O sea, si nosotros logramos que en la agricultura tengamos tres patas de sustentabilidad, una económica, una social y una ambiental, es donde la cadena se hace un círculo virtuoso. Argentina es un país muy rico donde tiene una extensa zona para producir agricultura. También es un país que se le cobran muchos impuestos de tasas de exportación a la agricultura. Y eso hace que el que produce, que recién antes de abrir la nota hablábamos con vos, el que produce tiene una presión de los números muy grande. ¿Qué pasa? Cuando vos empezás a hacer cultivo de cobertura, empezás a tener vivo todo, el suelo vivo todo el año, la cantidad de insumos que usas son mucho menores. Mucha menor cantidad de herbicidas, mucha menor cantidad de fertilizantes, mucha menor cantidad de insecticidas. Y eso hace que vos tengas una agricultura mucho más amiga del medio ambiente y a su vez eso también te permite lograr una competitividad a nivel empresa cuando vos certificás eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en uno de los campos hemos logrado certificar la agricultura regenerativa. ¿Qué quiere decir con esto? Es que podemos demostrar que con nuestra agricultura estamos secuestrando carbono. Y eso es lo que nos interesa. Sacar el carbono del medio ambiente, el dióxido de carbono, bajar el efecto invernadero, meterlo en el suelo y que los suelos tengan vida y sean productivos a más largo plazo, ¿no? Se ha deteriorado mucho con todo lo que ha sido el desmonte, el desbosque, toda esta... Mira, yo tengo una visión bastante marcada con eso. Nosotros cuando vinieron nuestros antecesores acá a la Argentina, plantamos los eucaliptos. ¿Y por qué? Pues se morían
los mataba el sol. Entonces los gringos plantaban eucalipto. El eucalipto no es autóctono. Esto era una llanura de pastos bajos. Entonces lo que tenemos que tratar de regenerar es eso, una llanura de pastos bajos. Entiendo que los desmontes en el norte del país han sido agresivos. Entiendo que no hubo una política marcada. En otros países del mundo está más marcada esa política de desmontes. Bueno, porque acá lo que pasa en estos, más allá de lo que planteas vos de esta implantación que se ha hecho de especies exóticas, en el norte, tanto en Salta como en Chaco, hemos estado viendo estos días, eh, esos son autóctonos. O sea, hay una invasión hay distinta. una invasión de la frontera agrícola. Se ha corrido la frontera agrícola y de hecho Alejandro se ha corrido y mucho. Vos agarrás, si vos vas a San Luis hace 25, 30 años atrás era ganadero con monte. Sí. Y hoy vas por la autopista y ves maíz, ves soja y riego. Sí. Y riego. Sí. Después también hay un corrimiento importante en lo que son las producciones dentro de la agricultura, por ejemplo el maní. El maní es un fenómeno que nos está avanzando, Sí. que tenía su zona agroecológica hace muchos años en Córdoba y que hoy está en una avanzada en todo el país. Bueno, de hecho, lo que está sucediendo acá, ¿no? De la empresa que se va a instalar acá. A ver. La expansión, el corrimiento de la frontera, como ellos mismos dijeron. Ojo, yo tengo el mote que soy antimaní en el país. Yo no soy antimaní, yo estoy en desacuerdo de la manera que hacen el maní y en la zona agroecológica que se hace. Porque una cosa es hacerlo en General Dehesa, donde las arenas gruesas del suelo tienen un efecto de erosión por rodadura, pero son arenas gruesas. En nuestra región las arenas son finas y muy finas. Y vos dirás, ¿qué tendrá que ver, gordo, con todo esto? No, el gran secreto La voladura, es cuando la vos das voladura. vuelta a la tierra, Claro. primero que se vuela y segundo que se produce el taponamiento de los mesoporos y los macroporos del suelo. El suelo es un radiador de un auto donde esos poros tienen que estar parados y destapados para que funcionen. En la medida que nosotros hacemos maní, descabezamos ese suelo y lo que pasa es que llueve y hay escorrentías. Entonces empezamos a tener lugares resecos y lugares inundados. La mala captura del agua. Entonces, en la medida que vos tengas el suelo vivo todo el tiempo, en la medida que haya regulaciones, yo soy pro mercado. A mí no me gusta que me regulen nada. Nada. Un árbitro de fútbol ya no me gusta que esté en la cancha para decir vos para acá y vos para allá. Así que, en general. Pero hay cosas que sí o sí el Estado las tiene que regular. Porque va en detrimento de el capital tierra y va en detrimento de el mejor vivir de las comunidades. Cuando yo te hablo de la captura de carbono, todo esto se resume, Alejandro, en que en la medida que nosotros capturemos la mayor cantidad posible de carbono, hagamos las cosas bien, a conciencia, vamos a regenerar nuestro suelo y el gran secreto de todo esto es que vamos a producir nuestros alimentos mucho más sanos con mucho más nutrientes. Ese es el gran secreto. Sandro, ¿hay cultivos que sean más propensos o más secuestradores de carbono que otros? Mira, Estoy hablando dentro de la actividad agrícola, ¿no? Estuve en algunas disertaciones de... Yo te digo, yo soy un tipo que yo lo hago desde el campo y desde la práctica y hago muchas experiencias en macroensayo. Pero tenés gente que investiga y sí han demostrado que hay algunas especies que capturan... Hay dos tipos de carbono atómicos, que uno es el C13 y el otro es el C14. Y en realidad hay especies que capturan mayor cantidad de carbono C13, que es el más fácil de meterlo en la materia orgánica. Son estudios muy nuevos. Esto es un avance muy nuevo. Y esto es para felicitar a la gente de APRESID, donde llamaron, al Congreso lo llamaron C, carbono. Claro. O sea, el año pasado era suelo vivo y este año lo llamaron C, carbono. O sea, la gran preocupación es esa. Y cada vez hay muchos más avances de esto. El gran secreto, te vuelvo a repetir, es lograr tener el suelo vivo
todo el año y eso hace que vos tengas la mayor productividad posible a través de la menor cantidad de insumos exógenos. Cuando te hablo de insumos exógenos, hay un insumo que para nosotros es clave en la producción, que es el fósforo. El fósforo es caro y sí o sí, si no se repone, las producciones se caen. Bueno, estamos llevando... Aparte que es muy escaso, llamémosle, ¿no? Cuando íbamos a la facultad nos decían que fósforo... había que reponer. Bueno, había que reponerlo. Pasa? Pero ¿qué pasa? Si vos analizás la cantidad de fósforo orgánico que hay en un suelo, tenés 500, 600 partes por millón. Pero disponible para la planta, como fosfato, tenés 14, 15 partes por millón. 10, 9. Estamos llevando estudios adelante que cuando nosotros intensificamos el uso del suelo con raíces vivas, esa disponibilidad de fósforo empieza a aumentar. Y vos me decís, che, ¿cómo? Claro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que es un efecto secundario que ocurre el aumento de disponibilidad de fósforo. ¿Por qué? Porque las raíces producen más macroporos y mesoporos, hay mayor entrada de oxígeno, por un lado, y se oxidan los compuestos ferrosos que capturan el fósforo, que no lo dejan disponible para las plantas. Por otro lado, como usamos cultivos de cobertura de raíces profundas, vicias y nabos, estos capturan el calcio que se va lavando con las lluvias y con la agricultura a profundidades, lo traen, regulan el pH y cuando el pH está más cerca de 7 hay mayor disponibilidad de fósforo. O sea, fíjate como con una técnica podemos empezar a tener mayor disponibilidad de un elemento que es clave en nuestra productividad. Esto que te estoy contando, llevamos 6 años de estudio y creo que por lo menos nos va a llevar 4 años más para decir a ciencia cierta. Recién nos animamos a contarlo ahora, el grupo de trabajo, lo que vemos hace 6 años, ¿me entendés? Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que en la medida que nosotros equilibramos nuestras producciones, no somos ni blancos ni negros, ni River ni Boca, hagamos agricultura con ganadería o ganadería con agricultura. Integremos los sistemas, hagamos sistemas biointegrados para tener bioventajas. El recirculaje de nutrientes que produce la ganadería es impresionante. Imagínate, Alejandro, que por cada hectárea ganadera que yo tengo, si tengo 20 vacas, el peso de 20 vacas que tengo arriba es igual a la cantidad de microbiología que tengo abajo en el suelo, asociada a esa ganadería. Entonces ahí empezás a tener otra cosa, que es la diversidad. Nosotros hemos perdido la biodiversidad. Vos vas de acá a San Luis, que ves trigo, soja y maíz, y lote seco. Entonces, en la medida que perdimos la diversidad, perdimos los polinizadores naturales, que son es otro tema también, ¿no? un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tengamos mayor diversidad, tenemos mayor cantidad de insectos que nos hacen controles biológicos. Entonces usamos menor cantidad de insecticida, que eso hace que... Bueno, también lo que son, digamos, la fauna natural, las aves que ayudan. Las aves también, y claro. todo. Entonces, cuando vos tenés ganadería, los campos, yo llegué a contar hasta 25, 30 especies entre aves y lo que tenés como ganadería. Porque donde vos tenés vaca, tenés oveja. Donde vos tenés oveja, tenés chancho. Tenés caballo. O sea, ahí nomás ya tenés 4 especies. Después tenés chimango, gaviota, o sea, pato. Empieza a cambiar, empieza a ser mucho más diverso. Entonces, lo que yo le propongo a los productores que yo asesoro es decirle, ¿por qué no integramos? Hoy hay una corriente que nos está hablando de los paisajes multifuncionales. ¿Qué son los paisajes multifuncionales? Lo que no es rentable, le siembran flores o le plantan plantas para lograr servicios ecosistémicos. Me parece que no estamos en condiciones como país para decir, che, si ahí donde vos plantaste planta o hiciste flores, plantá una pastura y producí vacas. Y aumentar el Producto Bruto Interno del país. O sea, es mi visión. Yo no voy por la corriente de los paisajes multifuncionales. Convengamos que la agriculturización ha simplificado la vida del campo, que la tecnificación
es fantástica. Hoy por hoy cualquier tractor o cualquier cosechadora son oficinas. Sí. Generan un pool de datos que son extraordinarios. Yo anoche estaba analizando los datos de maíz. Nosotros hacemos siembra variable de maíz. A cada ambiente le ponemos la densidad que corresponde, que creemos que corresponde. Los mejores ambientes del campo, que le pones más maíz, este año fueron los que menos rindieron. Entonces, ¿qué me está indicando eso? La agricultura de precisión. ¿Estamos con densidades correctas o hay que empezar a bajar la densidad de maíz? ¿Me entendés lo que te digo? Y eso todo es algo que online va ocurriendo a medida que vas sembrando la máquina, te va generando datos. Todas estas cosas hay que utilizarlas, pero no hay que dejar de utilizar un elemento que yo lo llamo el escáner de suelo. Es un elemento no difícil de conseguir. Vos vas a Lobrida, a cualquier ferretería de Rufino lo conseguís. ¿Sabés lo que es? La pala de punta. Con la pala de punta vos pegás una palada y te das cuenta de la vida del suelo. Si en un suelo yo clavo la pala y tengo lombrices, quiere decir que ese suelo está capturando carbono. Quiere decir que ese suelo está funcionando. Si yo clavo la pala en ese suelo y tengo 7, 8 centímetros como tu huerta, colchoso, Sí. quiere decir que ese suelo funciona. Ahora, si tengo 1,5 cm ya, ahí empecé a ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque después vos vas con el calador, haces los análisis y decís, este suelo tiene 15 partes por millón de fósforo. Es cierto, pero el suelo lo tiene. Pero la planta, ¿cuánto es capaz de tomar de ese suelo si hay partes del suelo que están duras y que no las pueden explorar las raíces? Mucho menos. Claro. ¿Cuánto sería la captura de carbono que se estima con determinados Mira, cultivos agrícolas? ¿Está más o menos? sí, aproximadamente se captura 1 tonelada de dióxido de carbono por hectárea por año, ¿Con qué cultivo? haciendo un solo cultivo al año, Cualquiera. maíz o soja. Ajá. Cuando vos intensificás, 3 toneladas de carbono por hectárea por año. Que eso es lo que a nosotros nos pagan los bonos de carbono. ¿Qué pasa? Hay compañías en el mundo que ensucian el ambiente, Sí. entonces le exigen las reglamentaciones mundiales, decir, che, ustedes si ensucian acá, traten de fomentar la captura de carbono. Argentina es un país que captura carbono por más que no se lo paguen. Las 4 estaciones, tenemos cuatro estaciones bien marcadas, producimos lo que te puedas imaginar, este país es riquísimo, o sea, y el suelo en sí es rico, entonces si el suelo va funcionando cada vez mejor, la captura de carbono aumenta. Creo que te siguen llamando, ¿no? Te siguen llamando. ¿A dónde vas ahora? No, esta semana tengo el Congreso de CREA en Córdoba. La semana que viene tengo una disertación en la Universidad de Zavalla. Siempre yo me he recibido en las universidades públicas y soy defensor de la universidad pública y creo que es la manera de poder devolver al Estado alguito de lo que el Estado te puso en tu carrera. Así que todos los años doy 6, 7 clases en las universidades. Y bueno, y después el 28 de septiembre está el Congreso Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas en Río Cuarto y también, bueno, vamos a hablar de estos temas, ¿no? Muy bien. Gracias por compartir estos datos, estos estudios y gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias a vos, muchas gracias por la invitación y sobre todo poner en conocimiento de la sociedad de que nosotros como productores agropecuarios también estamos preocupados por este tema. Muchas Muy gracias. amable. El ingeniero agrónomo Sandro Raspo, aquí en nuestra casa.